Capítulo 2. Inspiraciones. La habitación estaba fría y solo estaba iluminada por unas pocas luces fluorescentes. Le quemaban los ojos a Lex, que temblaba de frío. ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba pasando? Un pequeño gemido lo sacó de sus pensamientos y se dio la vuelta. Se le hizo un nudo en la garganta al descubrir la fuente del gemido. El niño. Las venas del niño eran de un verde oliva espantoso, su piel de un blanco grisáceo. Sus grandes ojos estaban inyectados en sangre por las lágrimas y sus mejillas estaban rojas por los vasos sanguíneos rotos que se había roto al gritar. El niño vestía una bata fina y no tenía calcetines en los pies para protegerlo del frío. En su cabello había monitores pegados con fuerza a su cabeza. El niño temblaba y sus labios estaban azules por el frío. Lex tocó el cristal que los separaba. ¿Cómo había terminado el niño de vuelta en el laboratorio? Jamás permitiría que eso pasara. Un científico con un rostro que Lex no pudo distinguir se agachó y reconoció bruscamente al niño. El niño gritó y un charco de lágrimas comenzó a caer en cascada por sus mejillas rojas en fuertes sollozos. «Oye», gritó Lex mientras golpeaba el cristal. El científico lo ignoró y prácticamente dejó caer al niño sobre la mesa de examen y lo sujetó para que no pudiera moverse. «¡Alto!», gritó Lex. «No puedes hacer esto. Ayuda». El niño gritó y sollozó mientras el científico se acercaba con cuchillos y agujas. «No. No». Una mano cálida en el rostro de Lex lo sacó de su sueño. Saltó hacia la cabecera y se alejó de la mano, pero se detuvo cuando vio a quién pertenecía la mano. El niño. Soltó un suspiro que no se dio cuenta de que había estado conteniendo. El niño estaba a salvo. Había sido una pesadilla horrible. Se aclaró la garganta y se recostó contra las almohadas de la cama. «¿Estás bien, Bud?», preguntó. El niño ascendió y luego ladeó la cabeza. «¿Estás triste?», preguntó. Lex se llevó la mano a la cara e hizo una mueca cuando sintió las lágrimas húmedas que habían caído de sus ojos durante su pesadilla. Lex negó con la cabeza. «Solo fue una pesadilla», explicó. «Estoy bien. Lo prometo». El niño guardó silencio, pero luego se acercó a Lex. Un segundo después, se acurrucó en su pecho y se bostezó. Lex suena suavemente y acarició con delicadeza la espalda del niño. «Gracias por salvarme de mi pesadilla». El niño llamativamente y se acurrucó más cerca de Lex, con movimientos lentos y somnolientos. Lex dudaba que el niño supiera cuánto lo estaba ayudando a calmarse de la pesadilla. Después de un momento, los dedos de Lex encontraron el cabello del niño y comenzó a pasarlo suavemente por él. De vez en cuando, sus dedos se enredaban, pero el niño ni siquiera se inmutó. Unos minutos después, el niño se quedó dormido. Dormía plácidamente sobre el pecho de Lex. Y unos minutos después, Lex también dormía plácidamente. Esa tarde, Lex estaba sentado en su escritorio cuando abrió la puerta. Levantó la vista y sonriendo. «Hola, amigo», saludó mientras el niño se acercaba al escritorio de Lex. Marta había llamado a Lex esa mañana para contarle que algo había pasado en la granja y que necesitaría el día libre para ayudar a Jonathan. Lex estaba tan cansado durante la llamada que no recordaba qué había pasado, pero le dijo que no se preocupara y que él y el niño estarían bien. El niño miró por encima del escritorio la computadora portátil de Lex. «¿Qué haces?». Lex miró al niño y se aclaró la garganta. «Bueno, estoy trabajando en el presupuesto para el año que viene». «¿Qué es eso?». Lex tarareó un segundo mientras intentaba pensar en una forma de explicarle el presupuesto a un niño que había pasado toda su vida en un laboratorio. «Estoy clasificando el dinero en diferentes categorías para asegurarme de no gastar demasiado», dijo. «Como cuando tú y la señorita Marta clasificaron todas las bolas de billar por colores ayer». El niño permaneció en silencio y Lex no podía decir si simplemente lo había confundido o si simplemente estaba siendo callado. Lex empezó a trabajar de nuevo. Era una tarea que odiaba, pero también una tarea que sabía hacer de memoria. Era uno de los primeros ejercicios que su padre le había enseñado, y presentía que sería uno de los últimos que haría. «¿Qué estás haciendo?». Lex se rió entre dientes, pero no miró al niño mientras seguía anotando los números. «Sigo trabajando, amigo», respondió. «¿Por qué?». Lex parpadeó. ¿Cuándo se había vuelto tan hablador el niño? No es que estuviera enojado o molesto. No, eso era literalmente imposible con el adorable niño frente a él. Simplemente estaba impactado. El niño casi nunca hablaba, pero ahora hacía todas estas preguntas. «¿Por qué tengo que hacerlo?», dijo Lex. «Si no, no podremos tener comida, ni una cama cómoda, ni una casa cálida».
Mi trabajo también ayuda a mucha gente a tener sus propias casas, camas y comida. El niño frunció el ceño, aparentemente procesando la información que le habían dado, y luego ladeó la cabeza. Enséñame. Con 2 palabras, el corazón del ex se derritió. ¿Cómo era posible que un niño fuera tan lindo? Todos los niños que había conocido hasta entonces habían sido unos malcriados, con la excepción de su hermanito. Lex levantó al niño y lo sentó en su regazo. ¿Lo ves? El niño asintió y luego señaló el ratón. ¿Qué es eso? Lex sonrió. La sed de información del niño podría volverse molesta en algún momento, pero aún no había llegado a ese punto. ¿Por qué no lo mueves y miras? El rostro del niño se iluminó al mover el cursor por la pantalla de la laptop. Después de moverlo, miró a Lex con la mirada más maravillada que jamás había visto. Durante las siguientes horas, Lex dedicó más tiempo a explicarle cosas al niño que a trabajar, pero no importaba. Simplemente se quedaba despierto hasta tarde y terminaba la tarea más tarde. El niño tenía una sed de conocimiento que Lex no podía evitar encontrar admirable, y quería ayudarlo a encontrar las respuestas a sus preguntas. Respondía a todo tipo de preguntas sobre dinero, informática y negocios. Era un milagro que supiera explicarlas, y un milagro aún mayor que el niño pareciera entenderlas. ¿Qué es un papá? Lex se detuvo, su corazón dio un vuelco y sus dedos se congelaron sobre las teclas. Empezó Lex, aunque no tenía ni idea de cómo explicar la pregunta. Es otro nombre para un padre. Alguien que cría a un hijo, ya sea de sangre o por vínculo. El niño guardó silencio un buen rato, y Lex también. ¿Cómo podría explicarle correctamente a un padre? ¿Un hombre al mando con mano de hierro? ¿La persona que dictaba tu vida desde que nacías? ¿Quién te pegaba hasta dejarte sin sentido cada vez que hacías alguna tontería en la escuela? ¿La persona que había dejado embarazada a tu madre? Ninguna de esas palabras sonaba bien, aunque todas habían sido ciertas para Lex. ¿Eres mi papá? Por segunda vez, el corazón de Lex se detuvo. Esta era una pregunta diferente. Una que cambiaría sus vidas para siempre. Lex sabía que solo había una respuesta. Si quieres que lo sea, dijo Lex. ¿Quieres eso? El niño lo miró y se acercó. Sus grandes ojos azules brillaron con súplica. Sí. Lex abrazó al niño con fuerza. Maldita sea la legalidad de toda la situación. Ahora era el padre de este niño alienígena. Entonces soy tu papi, dijo. Y tú eres mi hijo. Lin. Cuando Marta apareció para cuidar al niño a la mañana siguiente, Lex le dijo que tenía que ir corriendo a Metrópolis por la tarde, pero que regresaría antes de que el niño fuera a dormir. Pasó las primeras horas de su viaje en la sede de Luthor Corp en Metrópolis. Había pasado gran parte de las últimas 2 semanas en Smallville, sin trabajar. Debería haber pasado un rato en la oficina, pero había estado ocupado con el niño. Ir a Metrópolis había sido impensable durante esos primeros días. El niño era lo primero. Sin embargo, después de haber resuelto todo, rápidamente salió de la oficina y se dirigió al lugar al que realmente había venido a Metrópolis. Sin embargo, tan pronto como entró en la tienda, se dio cuenta de lo fuera de lugar que se sintió en una tienda llena de artículos para niños. La noche anterior había decidido que era hora de comprarle algunas cosas al niño. Si iba a quedarse con él permanentemente, lo correcto sería que tuviera su propia ropa y juguetes. Sin embargo, presentía que no renunciaría a la manta de Julián, y eso estaba bien. Entró en la sección de ropa y empezó a mirar a su alrededor. Ya había descartado comprar algo verde, pero eso era todo lo que había pensado. Fue uno de esos momentos en los que deseaba haber traído al niño, pero sabía que aún no podía llegar a Metrópolis. Necesitaban mantener un perfil bajo por un tiempo, hasta que el niño se adaptara un poco más y se sintiera más cómodo con los demás. Por ahora, simplemente no era prudente. Tomó un par de pijamas suaves y calentitos. Empezaba a hacer frío en la mansión, y sabía que la niña necesitaba pijamas abrigados. Uno tenía perros y era rojo, el otro no tenía estampado y era azul oscuro. Solo esperaba que le gustaran. Junto con el pijama, le consiguió al niño unas cuantas camisetas y pantalones abrigados. El invierno se acercaba rápidamente. Lo último que quería era tener al niño resfriado en las manos. Después de todo, no quería que el niño enfermara. También agarró unos calcetines. Algunos calentitos y suaves, y otros con estampados normales. El niño no merecía calcetines usados. Se merecía algo mucho mejor. Luego fue al departamento de juguetes. Lex se habría metido las manos en los bolsillos si no tuviera que empujar un carrito.
Era como si la tonta tienda hubiera despertado a su niño interior. Quería tocar todos los juguetes, pulsar todos los botones, negó con la cabeza e intentó concentrarse. Ya habría tiempo de sobra para jugar más tarde. El niño seguramente querría que Lex jugara con él. Justo ayer había entrado en la habitación de Lex con algunas bolas de billar en los brazos y le había rogado que jugara con él. Por supuesto que había dicho que sí. Decirle que no a ese niño era casi imposible. Observó el pasillo de sets de Lego. Después de un momento, decidió comprar uno para niños pequeños. Era solo una casita, pero tenía la sensación de que el niño disfrutaría de los colores brillantes y de cómo todos se conectaban. También agarró una pelota grande, algunos bloques, algunos juguetes al azar y algunos autos de fundición. Esperaba que le gustara al niño, pero tenía la sensación de que no necesitaba preocuparse por eso. Había visto algunas grabaciones del laboratorio. El niño no tenía nada propio. La habitación estaba vacía. Ni siquiera le permitirían dormir con una manta. Antes de irse, también agarró una caja enorme de crayones y un libro para colorear. Marta le había dicho a Lex que el niño había disfrutado coloreando cuando ella le trajo los materiales de arte. Lex estaba seguro de que el niño disfrutaría de algunos de los suyos para usarlos cuando quisiera. De camino a la caja, algo le llamó la atención. No pude evitar sonreír al verlo. Al niño le encantaría. Lex regresó a la mansión más tarde de lo previsto. No es que esperara regresar temprano, pero había pasado más tiempo en la tienda de lo previsto. No había dado ni 2 pasos dentro de la puerta cuando casi fue derribado por la fuerza del niño que se lanzó hacia Lex. Hola, amigo. Lo saludó Lex al tiempo que lo alzaba y le daba un fuerte abrazo. Casi se quedó sin aire por la fuerza con la que el niño lo apretaba. Hola, Lex saludó Marta al acercarse. ¿Qué tal estuvo Metrópolis? Lex sonrió mientras se colocaba a la niña en la cadera. Estuvo bien, le dijo. Resolví muchos asuntos en la sede y compré algunas cosas. Marta sonrió. Me alegra oírlo, dijo. ¿Necesitas ayuda para subir cosas? Lex negó con la cabeza y sonrió mientras el niño se acurrucaba más en su pecho. Era obvio que el pobre niño tenía sueño y probablemente quería irse a la cama. Gracias, Marta, pero ya lo tengo. Ella sonrió y agarró su bolso. ¿Mañana a la misma hora? Lex sonrió mientras le abría la puerta. Suena genial, le dijo. Gracias por cuidarlo. Marta sonrió. Nos vemos, dijo, antes de despedirse del niño. Adiós, cariño. Después de que Marta salió del camino de entrada, Lex colocó al niño en el suelo. Quédate aquí, le dijo Lex mientras el niño gemía soñoliento. Tengo que sacar unas cosas del coche, pero vuelvo enseguida. El niño asintió y se sentó en el suelo. Está bien, dijo. Lex sonrió, luego salió a su coche y sacó todas las bolsas. En el último segundo, fue a su buzón y cogió el correo. Lo revisaría después de acostar al niño. Cuando Lex regresó, el niño seguía sentado en el suelo donde lo había dejado. Obedecía todas sus órdenes sin rechistar. Lex esperaba que el niño fuera obediente por naturaleza y que no fuera algo que los monstruos del laboratorio le hubieran inculcado, pero sabía que ese nivel de sumisión solía tener un precio. Lex dejó el correo en la mesita auxiliar y luego las bolsas en el suelo. Te compré algunas cosas mientras estuve fuera hoy, dijo. Ven a verlas. El niño dio un paso adelante y miró dentro de la bolsa de ropa. Su expresión permaneció igual, pero Lex pudo ver cómo se le iluminaban los ojos. ¿Tenía miedo de mostrar su felicidad? ¿Pensó que también se la quitarían? Pronto empezará a hacer frío y pensé que querrías estar abrigado, dijo. Y cuando haga suficiente frío para que empiece a nevar, te compraré unos mitones y un buen traje de nieve para que podamos jugar juntos en la nieve. Solo después de que Lex hablara de la nieve se dio cuenta de que el niño probablemente no tenía ni idea de qué era, a menos que los científicos hubieran comprobado cómo reaccionaba su cuerpo a la nieve. Sin embargo, lo dudaba. Habría sido mucho más fácil simplemente cambiar la temperatura de la habitación. Lex observó cómo el niño sacaba con cuidado las prendas. Algunas las dejaba en el suelo después de recogerlas, pero con otras las sostenía contra su pecho un minuto o pasaba las manos por la suave tela. Lex intentó de verdad no pensar en que probablemente era la primera ropa de invierno que el niño había tenido, pero la imagen de pesadilla del niño delgado y pálido con una bata que había rescatado del laboratorio no se le iba de la cabeza. Después de que el niño revisó toda la ropa, la recogió nuevamente y la colocó dentro de la bolsa. También te conseguí esto, dijo Lex mientras empujaba la bolsa de juguetes hacia él.
Esta vez, el niño no pudo ocultar su sonrisa ni su emoción al ver los brillantes juguetes que había en la bolsa. Sé que quieres jugar con ellos, pero se hace tarde, le dijo Lex. Así que solo los vamos a mirar por ahora, ¿de acuerdo? El niño asintió mientras recogía los carritos y los inspeccionaba antes de volver a guardarlos en la bolsa. Lex se sintió un poco culpable por decirle que no podía jugar con ellos esa noche, pero ya casi era hora de acostarse, y Marta lo había dejado exhausto, por lo que parecía. Una última cosa, dijo Lex, y sacó una caja envuelta. Aquí tienes. El niño tomó la caja de los brazos de Lex, pero no se movió para abrirla. Simplemente la miró. Después de un minuto, Lex se dio cuenta de que era imposible que el niño hubiera recibido un regalo antes. Y menos uno envuelto. Se supone que debes romper el papel, amigo, dijo. ¿Quieres que te ayude? Cuando el niño se quedó callado, Lex lo interpretó como un sí. Tomó el papel entre sus manos y le hizo unos agujeros diminutos. Quería que el niño tuviera la experiencia de abrir su primer regalo. Así, dijo, y luego retrocedió. Ahora hazlo tú. Al principio, el niño hizo movimientos vacilantes y delicados para rasgar el papel. Luego, el instinto se apoderó de él y empezó a rasgarlo como si lo hubiera hecho toda su vida. Lex no pudo evitar sonreír mientras lo observaba. Dentro de la caja había un libro y una muñeca. Un conejo de peluche de terciopelo y el libro que lo acompañaba. El niño cogió la muñeca y la apretó fuertemente contra su pecho, de la misma manera que Lex había visto comportarse al niño con la manta de Julián. Lex observó cómo el niño frotaba las orejas del conejo entre los dedos e inspeccionaba su nariz y ojos de plástico. Trataba al conejo como si fuera un recién nacido o una pieza de porcelana. Sin embargo, después de un momento, el rostro del niño se ensombreció. Tragó saliva con dificultad y le entregó el conejito a Lex. Todo el tiempo, con los ojos del niño clavados en el suelo. Al principio, Lex pensó que al niño no le gustaba, pero luego recordó cuando intentó devolverle la manta. No era que no la quisiera, sino que sí la quería. ¿Cuántas cosas le habían estado poniendo en la cabeza? Lex miró el conejito que tenía en las manos. Era suave y afelpado, tal como lo había deseado. Era el peluche perfecto para alguien como el niño. Esto es tuyo, Bubba, dijo mientras colocaba suavemente la mano sobre la espalda del niño. Sostuvo el conejito frente al niño, permitiéndole tomarlo si quería. Lo compré solo para ti. No te lo voy a quitar. El niño dudó mientras miraba con inquietud a Lex y al conejito. ¿Mío? Lex asintió. Tuyo. El niño le quitó el conejito a Lex y lo apretó contra su pecho. Por un momento, Lex pensó que el fuerte abrazo del niño haría pedazos al muñeco de peluche, pero no fue así. Gracias, dijo el niño suavemente mientras acariciaba las suaves orejas marrones de su conejito. Lex levantó al niño y presionó su frente contra la suya. Te quiero, cariño, dijo. Para decepción de Lex, el niño no respondió con las mismas palabras que acababa de decir. En cambio, sus ojos brillaron un poco más y sus labios se curvaron en una sonrisa. Por ahora, tendría que conformarse. Además, probablemente era demasiado pronto para que el niño se mostrara tan vulnerable con él. Necesitaba paciencia. Con la otra mano, agarró las bolsas. Vamos a prepararte para dormir para que pueda leerte tu nuevo cuento, dijo Lex. El niño sonrió y Lex empezó a llevarlo a su habitación. Sonrió mientras el niño se acurrucaba más cerca de Lex, el conejito de juguete prácticamente estrangulado por el agarre que el niño le tenía alrededor del cuello. Mientras se dirigían a la cama, los dos estaban llenos de sonrisas y deseos de buenas noches, pero el correo que Lex había dejado sobre la mesa había sido olvidado por completo. Lex estaba sentado en su escritorio a la mañana siguiente cuando el niño entró. No podía evitar sonreír cada vez que el niño entraba en su oficina. Sinceramente, deseaba poder faltar al trabajo para jugar con él. En su opinión, sería un día bien aprovechado. Buenos días, amigo, lo saludó, y frunció el ceño al mirar al niño. ¿Qué haces? El niño le sonrió, pero Lex seguía frunciendo el ceño, confundido. En una mano del niño tenía uno de sus crayones nuevos. En la otra, algo que parecía un periódico. Negocios. Explicó el niño. El ceño del ex se acentuó, pero entonces lo comprendió al recordar la tarde de hacía unos días. ¿Diriges un negocio como yo? Preguntó. El niño sonrió y asintió. Como papá. Lex rió entre dientes, se levantó y alzó al niño. El niño se enfrió al ser elevado en el aire. Era quizás uno de los sonidos favoritos de Lex.
El niño rara vez reía, rara vez chillaba, apenas hablaba, pero tal vez las cosas empezaban a mejorar. Sin embargo, Lex miró los papeles que el niño tenía en sus manos y volvió a fruncir el ceño. Uno de ellos era un ejemplar del periódico de Smallville, el otro una carta. Por lo que parecía, el niño había roto el sobre y sacado el papel. ¿Te importa si veo eso?, preguntó Lex mientras señalaba el papel. El niño se lo entregó y Lex lo miró. El niño había garabateado todo con mucha atención, pero Lex aún podía distinguir las palabras que habían sido escritas. Sabemos lo que escondes. Devuélvelo antes de que lo recuperemos. Esta es su única advertencia, señor Luthor. Haga lo que le decimos si quiere que todos salgan con vida de esta. Lin. Por primera vez desde que Lex había rescatado al niño, estaba solo en la mansión. Cuando Marta llegó esa mañana, tanto ella como Lex decidieron que sería un día estupendo para que el niño pasara un rato en la granja. Lex tuvo varias videoconferencias a lo largo del día y al niño le vendría bien un poco de aire fresco. Aunque entre llamadas y correos electrónicos, Lex deseaba que el niño estuviera allí. Recordó esa mañana, cuando el niño se fue a la granja, con el conejo de terciopelo fuertemente agarrado en sus brazos. Lex notó que el niño estaba emocionado por ir a la granja, pero lo extrañaba. Sospechó, miró su computadora y comenzó a escribir otro correo electrónico. Era uno de esos días en los que sentía que todos lo necesitaban. De repente, la puerta se abrió de golpe. Antes de que Lex pudiera reaccionar, había 4 hombres en la habitación. No reconocía ninguno. Se levantó y esbozó su sonrisa más perfecta, como un Luthor, pero el corazón le latía con fuerza. Con cada latido, amenazaba con detenerse o estallar. ¿Dónde estaba su seguridad? ¿Cómo habían entrado esos hombres? Caballeros, saludó. Le despertaron lo tranquilo y suave que sonaba su voz. ¿Dónde estás, Luthor?, preguntó uno de los hombres. Lex frunció el ceño. ¿Dónde está qué? ¿Dónde está el maldito extraterrestre?, gritó el hombre. Lex los miró y guardó silencio un minuto. Todos llevaban trajes negros, el pelo recogido y parecían furiosos. Incluso sedimentos de sangre. A Lex se le encogió el estómago al recordar la carta. Después de un momento, empezó a reconocer a los hombres. Los reconocidos por las grabaciones de seguridad y una carpeta llena de empleados del laboratorio. Reconoció a uno de ellos como el hombre que molestaba al niño con comida, y a otro como el encargado del suministro de rocas de meteorito. Sin embargo, ninguno de ellos era el jefe científico. De repente, un fuego empezó a arder en el pecho de Lex. Estos hombres habían lastimado a su hijo. No lo recuperarían. Ah, el niño, dijo Lex, y luego se rió. Lo envié a los servicios de protección infantil hace días. No lo soportaba, era tan quejica y se merecía una buena paliza. Quizás si hubieran venido unos días antes, se lo habría devuelto. No tengo ni idea de dónde está ahora. Fue la mentira más dolorosa que Lex había dicho en su vida. Se le revolvía el estómago de culpa por haber dicho esas cosas horribles sobre su hijo, pero necesitaba quitárselos de encima. Si lograba hacerles creer que lo había retrasado, tal vez tendría tiempo de idear un plan antes de ir a la granja. ¿Recuerdas el nombre del trabajador social?, preguntó uno de los hombres, y Lex lo miró. Sin embargo, se arrepintió al instante. El hombre había sido uno de los más brutales con el niño. Era uno de los pocos que lo golpeaba y solía usar la roca meteorito como arma contra él cuando estaban solos. Lex tuvo que usar todas sus fuerzas para no destruirle la cabeza al monstruo. No, mintió Lex de nuevo. Le pagué una buena cantidad al trabajador para que ninguno de los dos hiciera preguntas. Funcionó bastante bien. Los hombres se miraron entre sí y luego volvieron a mirar a Lex. Lex estaba seguro de que descubrirían que mentía. Si descubrimos que mientes, advirtió uno de ellos, rompiendo el silencio. Lex levantó las manos. Aquí no hay ningún niño, dijo. Créeme, lo último que quiero es criar a un niño malcriado. Gracias a Dios por los abortos. Bueno, gracias por su tiempo, señor Luthor, dijo el hombre que golpeó al niño, y luego se volvió hacia los demás. Vámonos. Lex volvió a sentarse en su escritorio. Espero que encuentren lo que buscan, les dijo, aunque cada palabra era una completa mentira. Esperaba que nunca encontraran a la niña. Fingó trabajar en un correo electrónico hasta que se convenció de haber oído todos los vehículos salir de su entrada. Podía oír el tic-tac del reloj de pie a su lado, podía oír los latidos de su corazón, cargados de culpa. Reinaba el silencio en la mansión, más silencioso que la muerte misma.
No podía creer lo que había dicho, pero sabía que cada palabra había inventado una mentira que había salvado temporalmente al niño. Dolía, pero lo había mantenido a salva. Tan pronto como estuvo convencido de que era completamente seguro, cogió su chaqueta y su cartera antes de correr lo más rápido que pudo hacia su coche. Giró la llave de contacto y aceleró. Por primera vez en su vida, sintió que tenía una razón justificable para ir a exceso de velocidad. Tenía que asegurarse de que el niño estuviera a salvo. No podía dejar que nadie le hiciera daño. Tenía que hacer una llamada telefónica. Lex finalmente dejó de conducir al llegar al bar que estaba a las afueras del pueblo. Sí, era demasiado temprano para estar bebiendo, pero sabía que tendrían un teléfono. Eso era todo lo que necesitaba, por muy tentador que sonara un trago en ese momento. Se acercó al hombre detrás de la barra. Esperaba que esto funcionara. El hombre miró a Lex y sonrió. ¿Vienes a comer o a tomar una cerveza?, preguntó. Su tono no era condescendiente, sino una bienvenida amistosa. Lex negó con la cabeza. Qué tontería, pero olvidé mi teléfono en casa, dijo. Técnicamente, solo estaba tergiversando un poco la verdad. Había dejado su teléfono, pero había sido a propósito. ¿Te importa si me prestas el tuyo? El hombre negó con la cabeza. Adelante, le dijo. El teléfono está atrás. Lex asintió y caminó con la mayor calma posible hacia el teléfono. Quería salir corriendo, pero sabía que no podía causar semejante escándalo. Sobre todo porque era una de las 3 personas en el edificio. Si preocupaba al dueño, podría verse obligado a dar explicaciones. Por suerte, tenía dinero para el teléfono público. Apenas, pero lo tenía. Se recordó que de ahora en adelante llevaría más de 50 centavos en el bolsillo. Marcó rápidamente el número y esperó que alguien contestara. El teléfono fue contestado después del segundo timbre. Hola. Respondió Marta. Marta. Soy yo, Lex, dijo. Lleva a Jonathan y al niño al motel a las afueras. Sé que suena raro, pero necesito que lo hagas ya. Te prometo que te lo explicaré todo. Marta se quedó callada un minuto, y Lex se preguntó si colgaría y llamaría a la policía. ¿Está todo bien? No dijo. En absoluto. Estaremos allí lo antes posible, dijo. Lex sintió que algo de su ansiedad se disipaba. Confiaba en él. No creía que estuviera loco. Hagas lo que hagas, no llames la atención. ¿Estás en peligro, Lex? Al recordar a los hombres de su oficina y la carta que había recibido el día anterior, la ansiedad que se le acumulaba en el pecho se triplicó. Nadie que estuviera involucrado con el niño estaba a salvo. Ni él, ni los Kent, ni el niño mismo. Nadie. Tenía que solucionarlo. Todos lo somos. Line. Lex caminaba de un lado a otro por la habitación del motel, con el corazón latiendo salvajemente con cada paso. No tenía ni idea de lo que hacía, ni de lo que iba a hacer. Si no tenía cuidado, el niño acabaría de nuevo en el laboratorio y él y los Kent morirían. Tenía que proteger al niño, pero no sabía cómo. No podía simplemente llevárselo y mudarse a otro país. Empezar una nueva vida simplemente no era una opción para él. La gente siempre lo reconocería. Llamaron a la puerta y a Alex casi le da un infarto. Sabía que eran Marta y Jonathan, pero aún sentía algo dentro de él que le advertía que quizás no fueran ellos. Lex abrió la puerta. «Papá», exclamó el niño, y luego abrazó las piernas de Lex. Por primera vez desde que se conocieron, la muestra de cariño no hizo sonreír a Lex, solo hizo que el dolor en el fondo de su estómago se hiciera más profundo. Lex lo levantó y miró a Marta y Jonathan. «Pasen», dijo. «Rápido». «Lex, ¿qué pasa?», preguntó Marta. «¿Estás bien?». Lex sospechó. Ya no podía mantener en secreto. Necesitaban saberlo. «Siéntate», dijo. «Tengo algo que confesar, bueno, muchas cosas». En realidad, los dos se sentaron en el borde de la cama y permanecieron en silencio mientras esperaban que Lex volviera a hablar. Lex respiró hondo. Confiaba en ellos. Marta y Jonathan no le harían daño al niño si supieran la verdad. Estarían confundidos, pero no agresivos. «Este niño adorable no es mi hijo», admitió Lex. «Ni siquiera sé su verdadero nombre». Jonathan frunció el ceño. «¿Estás diciendo que lo secuestraste?», preguntó. Lex parpadeó. No era la reacción que esperaba, pero al mismo tiempo, no les había revelado la verdadera identidad del niño. «No», dijo. «Lo rescaté de uno de los laboratorios de mi padre». Cuando Marta y Jonathan guardaron silencio, Lex continuó. «Aterrizó en la Tierra el día de la lluvia de meteoritos.
Mi padre lo encontró y mandó a un laboratorio suyo a realizar experimentos con él, dijo. Entonces sí, empezó Marta, apartando la mirada de Lex y dirigiéndola al niño. ¿Es un extraterrestre? Lex ascendió. Tengo una carpeta entera sobre los experimentos que le hicieron antes de encontrarlo, pero no el traje, dijo. Además, parece que ustedes dos se lo están tomando muy bien. Jonathan dudó. Bueno, sabíamos que pasaban cosas raras en Smallville, pero no sabíamos por qué, dijo. Al principio, pensamos que podría ser la planta de Luthor Corp, pero luego te conocimos y vimos las medidas que tomas para asegurarte de que la planta no contamine el pueblo, concluyó Marta. Pero extraterrestres, nunca lo hubiéramos imaginado. Lex rió suavemente. Para él también era una idea bastante loca. Yo tampoco, pero aquí estoy criando a uno. Marta se bajó de la cama y se sentó junto al niño. ¿De verdad no tiene nombre? Preguntó. Su voz sonaba triste, como si la realidad de la verdadera vida del niño fuera casi insoportable. Lex ascendió. En los archivos, figuraba como 33-1, pero nada más, dijo. Estoy seguro de que sus padres biológicos le pusieron un nombre, pero nadie sabe cuál es. Después de un momento, Lex añadió. Solo lo he estado llamando Budiokido. Marta asentada. ¿Qué le hicieron? Lex negó con la cabeza. De ninguna manera iba a hablar de esto delante del niño. Si solo mencionar el nombre de Lionel le daba pesadillas, estaba seguro de que hablar abiertamente de las torturas que había sufrido lo angustiaría más de lo necesario. No deberíamos hablar de eso delante de él, dijo Lex. Esperaba que lo tomaran como una respuesta aceptable. Entonces, dijiste que algo malo estaba pasando, empezó Jonathan. Él también se había tirado al suelo a jugar con el niño. Que todos estábamos en peligro. ¿Qué está pasando? Lex suspiró al recordar lo que había sucedido en su oficina. Había bastado para despistar a los hombres, pero no duraría mucho. Tenían un día o dos como máximo. Un par de horas como mínimo. Algunos de los hombres que trabajaban en el laboratorio entraron a mi casa hace un rato y me exigieron que les entregara al niño, dijo. Logré inventar un par de mentiras para despistarlos un rato, pero no durará mucho. Jonathan frunció el ceño. ¿Cómo podemos ayudar? Preguntó. ¿Qué quieres que hagamos? Lex miró al niño y luego a Marta y Jonathan. Se preguntó si debería haberlos involucrado. No pretendía ponerlos en peligro, pero ya era demasiado tarde. Todos los que habían estado involucrados con el niño estaban ahora en peligro. Supongo, empezó Lex, pero se detuvo. Prepárense para cualquier cosa. No saben que saben lo del niño ni nada parecido, ni siquiera saben que soy amigo de ustedes. Estoy bastante seguro de que están a salvo, pero manténganse alerta. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para mantener a Clark a salvo, dijo Marta. Jonathan frunció el ceño. ¿Clark? Marta asintió. Creo que encaja. ¿Qué opinas, Lex? Lex miró al niño. El nombre le sentaba de maravilla al pequeño extraterrestre de pelo oscuro. Era un nombre tan común que hacía que su verdadero origen pareciera casi ridículo. Un nombre que lo integraría en el pequeño pueblo como si hubiera nacido y crecido allí. Nadie sabría jamás que el niño conocido como 33-1 era Clark a menos que les dijeran la verdad. Era perfecto. Es perfecto, dijo Lex. ¿Qué te parece, Clark? El niño lo miró. Yo. Lex asintió. ¿Te gusta el nombre? Preguntó. ¿Quieres que sea tuyo? El niño inclinó la cabeza un momento y luego asintió. Clark. Lex sonrió y luego miró su reloj. Un plan se formaba lentamente en su cabeza, pero sentía que se le estaba ocurriendo demasiado despacio. Realmente solo había dos opciones. En la primera, se fugaría con Clark hasta que se encargara adecuadamente de todos los involucrados en el proyecto 33-1. Vivirían en moteles e intercambiarían matrículas cuando fuera necesario. Clark se quedaría en el motel mientras Lex los buscaba, manteniendo al mismo tiempo su trabajo. Cuando todo terminara, regresarían a Smallville o vivirían en Metrópolis. En la segunda, se quedarían en Smallville y lidiarían con todos los que aparecieran. Sin embargo, era un plan más arriesgado, uno en el que Lex no estaba seguro de querer que Clark participara. Mantenerlo en la mansión sería una estupidez. Incluso traerlo de vuelta ahora mismo era una idea estúpida. Sin embargo, algo estaba claro. Había un refugio para Clark. Nadie sabía de Marta y Jonathan. Nadie sabía siquiera que los cuatro tenían algún tipo de relación.
Cualquiera que buscara a Clark buscaría en los lugares a los que la élite enviaba a sus hijos, no en una pequeña granja familiar en medio de Smallville, Kansas. Tengo un favor que pedirte, dijo Lex. Claro, dijo Marta. ¿Qué pasa? Lex dudó. Si pronunciaba esas palabras, temía que se hicieran realidad. No podía hacerse realidad. No podía perder a su hijo, se aclaró la garganta, aunque no sirvió de mucho. Si pasa algo, quiero que ustedes dos se hagan cargo de Clark, dijo. Sé que es una petición importante, pero estará a salvo con ustedes. Por favor. No puede volver al laboratorio. No puede volver a formar parte del proyecto 33-1 nunca más. Jonathan ascendió. Sí, dijo sin dudarlo. Lo mantendremos a salvo. Te lo prometo, Lex. Gracias, dijo, y luego miró a Clark. Su hijo. Su niño precioso. No dejaría que le pasara nada. Pero en cuanto lo vio, supo lo que tenía que hacer. Se irían por la mañana y no regresarían hasta que Clark estuviera completamente a salvo. Line. Esa noche, Lex salió del motel. Tenía que volver a la mansión a recoger algunas cosas, y decidió que sería mejor hacerlo en plena noche. No habría nadie cerca. Sería el momento más seguro para empacar lo que necesitaba. Primero fue a su oficina y agarró su computadora y su teléfono. Revisó la computadora en busca de errores antes de guardarla en la mochila. Por suerte, no tenía ningún dispositivo de rastreo. Luego fue a su habitación y empacó varias prendas. Empacó algunos trajes, un par de conjuntos casuales y toda la ropa interior y los calcetines que tenía. Sabía que tendría que pasar por lavanderías varias veces durante su ausencia, pero no quería tener que hacerlo cada 2 días por no haber empacado lo suficiente. También agarró su almohada, sus cepillos de dientes y los de Clark, su pasta de dientes y los artículos de aseo personal de Clark. Todo lo demás tendría que comprarlo en el camino. Cuando llegó a la habitación de Clark, su corazón se detuvo. La habitación estaba revuelta. Todo estaba en el suelo, las sábanas estaban hechas un ovillo. Las cómodas, la cama y otros muebles estaban destrozados o volcados. Lex se agachó y recogió la manta de Julián. Estaba llena de huellas de zapatos y tenía un desgarrón en el borde de satén. ¿Habían estado los hombres aquí cuando entraron antes? ¿O habían regresado? Lex saltó cuando su teléfono empezó a sonar. Hola. Respondió. Alexander, respondió Alistair Willie. Lex frunció el ceño. Alistair rara vez lo llamaba, y menos a estas horas de la noche. Alistair, ¿pasa algo? Preguntó. Es tarde. Fue una idea muy estúpida que volvieras a la mansión, Lex dijo, y el agujero que se había estado formando en el estómago de Lex se hizo un poco más profundo. ¿Sabes? Quizás te habrías librado de 33-1 si no hubiera venido a cenar, le dijo Alistair. Pero ahora sabemos dónde está y que lo retuviste. De repente, el rostro de Clark y sus reacciones ante Alistair cobraron sentido. Lex apenas podía respirar. Eras el científico jefe, dijo Lex. Por eso te tenía tanto miedo. Alistair tarareaba por teléfono y Lex casi podía ver su sonrisa. 33-1 nunca me tuvo mucho cariño, dijo. Hablando de 33-1, gracias por dejarlo solo en el motel. A mi equipo de extracción le será mucho más fácil recuperar mi propiedad sin que estés cerca para estorbar. No. Gritó Lex. Bastardo. Alistair se rió entre los dientes. Fue una risa profunda y oscura, algo que Lex casi clasificaría como una risa malvada. Cuida tus palabras, Alexander, dijo. Imagina lo que diría tu padre si te oyera decirle una palabra tan grosera. No vas a recuperar al niño, dijo Lex. No dejaré que le vuelvas a hacer daño. ¿No lo entiendes? No hay nada que puedas hacer, Alexander, dijo. Ya he ganado. Lex aceleró el camino de regreso al motel, aunque su corazón latía más rápido que el movimiento de su auto. Esperaba que Alistair hubiera estado regodeando y que Clark estuviera a salvo. Aunque solo fueron unos minutos, sería suficiente para agarrarlo y salir de allí. Podría averiguar qué hacer mientras estuvieran en el camino. Todo saldría bien. Se detuvo frente al motel, metió la llave en la cerradura y la giró. Papá. Lex, emocionado, corrió y reconoció a Clark. Oh, me alegra mucho de que estés bien, dijo. Clark rodeó el cuello de Lex con sus brazos y se acurrucó más cerca de él. Lex comenzó a acariciar suavemente la espalda de Clark mientras pensaba en todo lo que había aprendido. Todo lo que Alistair le había contado. Había sido Alistair todo el tiempo. Él había sido quien torturó a Clark.
La razón por la que Clark le tenía tanto miedo era porque Alistair era quien había realizado los experimentos. Cada gramo de dolor que Clark había sentido se debía a Alistair. Y eso hizo que la sangre de Lex hirviera. Había dejado entrar a Alistair a su casa. Lo había recibido con los brazos abiertos e incluso llegó a presentarle a Clark. Alistair no merecía nada de eso. Merecía pudrirse en prisión y pasar la eternidad en las profundidades del infierno. Mientras Lex continuaba pensando en todo lo que había sucedido, algo comenzó a molestarle en el cerebro. Alistair se había propuesto llamarlo y exponerse, le había dicho a Lex que él era el malo y que en ese momento estaban en camino a buscar al niño. Y sin embargo, Lex había aparecido antes que ellos. De repente, Lex se dio cuenta. No estaban rastreando a Clark, no tenían forma de hacerlo. Pero podían rastrear algo casi igual de fácil. Algo que se mantuviera cerca del niño, que regresara corriendo a él si sospechaba que estaba en peligro. Podrían rastrear a su padre. No estaban rastreando a su hijo, lo estaban rastreando a él. Lex sintió que iba a vomitar. Agarró al niño y las bolsas y luego corrió hacia el coche. Pero tan pronto como salieron, Clark comenzó a gritar. Lex observó el entorno. A su alrededor había 3 hombres vestidos de negro. Uno de ellos sostenía una roca verde brillante. Roca de meteorito. Lex retrocedió mientras abrazaba a Clark con fuerza contra su pecho. Un segundo después, se estrelló contra la pared del motel. Atrás, advirtió Lex, pero sabía que no representaba una gran amenaza. Estaba desarmado y sin preparación. Tenemos órdenes, le dijo el hombre con la roca meteórica. Ahora entrega al niño y nadie saldrá lastimado. Quédate detrás de mí, Bubba, dijo Lex mientras dejaba al niño en el suelo. Tan pronto como Clark estuvo a salvo en el suelo, Lex atacó a los hombres. Le dio un puñetazo al más pequeño, y este impactó dolorosamente en la mandíbula del hombre. Tras el golpe, le dio un rodillazo en la ingle, lo empujó al suelo y le dio una patada en la rótula. Esperaba que el hombre se quedara en el suelo lo suficiente para que pudieran salir de allí. Cuando Lex se giró, una mano le impactó la mandíbula. El dolor le recorrió la mandíbula y le vibró por el cráneo y los dientes. Lanzó un puñetazo a ciegas, pero no golpeó nada. Clark gritó y Lex observó con horror cómo el hombre lo levantaba por la cintura. De repente, el hombre gritó y Lex lo empujó al suelo con todas sus fuerzas. En la oscuridad, Lex no tenía ni idea de qué le había hecho gritar, pero la distracción le bastó para tomar la delantera. Clark miró a Lex, y la sangre en Clark dejó claro lo que había sucedido. Clark lo había mordido. Fuerte. Lex se agachó, agarró el arma del cinturón del hombre y luego apuntó al que sostenía la roca meteorítica. Atrás. Advirtió Lex de nuevo mientras recogía a Clark y la bolsa que había tirado al suelo. Lex siguió apuntándole con el arma hasta que entró en su coche y la encendió. Cerró las puertas. Pisó el acelerador con todas sus fuerzas. Cuando miró por los espejos retrovisores, no había nadie detrás. Habían salido. Estaban a salvo. Por ahora. Lex volvió a mirar al niño en el asiento trasero. ¿Clark? Preguntó. ¿Estás bien, Bubba? Clark asintió, pero mantuvo la vista fija en el conejo de terciopelo que tenía en las manos. La manta de Julián lo envolvía, tensada como un salvavidas. Sin embargo, Lex pudo distinguir las lágrimas en el rostro de Clark. Había estado tan asustado como Lex, o incluso más. Casi lo habían atrapado. Lo habían agarrado. Si Clark no lo hubiera mordido, podrían haber ganado la pelea. Condujeron en silencio durante 10 minutos, hasta que Lex se detuvo en un campo. Casi sintió lástima por la persona cuyos cultivos había dañado, pero no tenía tiempo para sentirse culpable. Necesitaba idear un plan. Aunque, cuanto más lo pensaba, más sabía que ya tenía un plan. Simplemente no quería usarlo. Lex se acercó al asiento trasero y abrió la puerta. Tomó las cosas del niño que había empacado y luego cargó a Clark. Clark gimió en sueños y luego se acurrucó junto a Lex. Lex le dio un suave beso en el esponjoso cabello antes de emprender el largo viaje hacia el único lugar donde su hijo estaría a salvo. Lex había meditado sobre su decisión. Durante casi toda la noche, para ser exactos. Mientras caminaba, intentó pensar en una opción diferente, un plan diferente. Uno que mantuviera al niño cerca de él, pero también uno que mantuviera a Clark a salvo. El problema era que Lex Luthor no podía desaparecer. No era una persona común y corriente. Era el hijo de Lionel Luthor y el dueño de Luthor Corp. Como mucho, sobreviviría una semana.
Eso ni siquiera incluía lo fácil que sería rastrear su teléfono o computadora portátil. Con eso en cuenta, difícilmente permanecería oculto durante 2 días. Simplemente no era posible. Alistair lo conocía demasiado bien. Sabía a dónde iría y qué haría. Ya se lo había demostrado a Lex una vez. Lex miró al niño que dormía plácidamente en sus brazos. No quería despedirse. No quería dejarlo. Quería criarlo, protegerlo. Pero al hacer esto, lo estaba protegiendo. Esta era la mejor oportunidad para Clark. Al ver la granja, Lex empezó a llorar. Se le hizo un nudo en la garganta al pensar en lo que tenía que hacer a continuación. Le ardían los ojos al pensar en el sacrificio que estaba a punto de hacer. Esta decisión no solo lo afectaría a él, sino también a Clark. ¿Entendería lo que debía hacer o le guardaría rencor a Lex por abandonarlo? Lex miró a Clark. Mucho había cambiado desde que el pequeño extraterrestre llegó a su vida. Se sentía más feliz, como si tuviera un propósito. Antes de que el niño llegara, solo hacía lo que tenía que hacer: trabajar y salir de fiesta. El niño le demostró que la vida era más que eso. Que había una familia. Una familia de verdad que se preocupaba por ti. Que había amor. Un amor tan profundo que Lex estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para mantenerlo a salvo. Pero también era un amor que dolía. Pero volvería. En cuanto Clark estuviera a salvo de Alistair y los trabajadores del laboratorio, Lex lo abrazaría con fuerza y no lo soltaría jamás. Lex arreglaría esto. Tenía que hacerlo. Llamó a la puerta de la casa de campo de los Kent. Los primeros rayos del sol se reflejaban en la ventana. ¿Cómo podía un día tan terrible empezar tan bien? Martha Kent abrió la puerta y Lex sintió que el pecho le pesaba cada vez más. Eran los últimos minutos que pasaría con su hijo. Con suerte, volvería con él en un par de semanas. Si no, no volvería a verlo. Las lágrimas brotaron de los ojos de Lex antes de que pudiera pronunciar las palabras. Deseaba con todas sus fuerzas quedarse con Clark, pero no podía. Ahora no. Martha abrazó a Lex. SHHH, lo tranquilizó. Todo va a estar bien. Necesito que lo lleves, le dijo Lex entre sollozos. El peso en su pecho era como un elefante. Iba a aplastarlo. Me están rastreando, Y no puedo dejar que lo atrapen. Por favor. Martha dudó, luego miró a Jonathan antes de volver a mirar a Lex. ¿Estás seguro? Preguntó. Lex asintió. Para entonces, las lágrimas habían disminuido, pero seguían cayendo. No hay otra opción, dijo. Jonathan asintió. Lo acogeremos, dijo. Y cuidaremos bien de tu hijo mientras no estés. Gracias, dijo Lex. El peso en su pecho seguía ahí, pero la ansiedad que lo agobiaba se disipó un poco. Clark estaría a salvo aquí. Lo amarían aquí. ¿Quieres despertarlo para despedirte de él? Preguntó Martha. Lex miró al niño que aún dormía en sus brazos. Intentó memorizar cada detalle de su carita. ¿Quién sabía cuándo volverían a verse? Lex negó con la cabeza. No, dijo. No podría hacerlo si estuviera despierto. Y tengo que hacerlo. Por él. Martha asintió y luego extendió los brazos para que Clark pudiera acercarse a ella. Lex le dio un último beso en la parte superior de la cabeza a Clark y susurró una suave despedida. En cuanto le bajaron del pecho, Lex sintió como si le hubieran puesto un cubito de hielo. Era un frío y doloroso recordatorio de lo que acababa de perder. No esperó a ver qué harían Martha y Jonathan a continuación, sino que se dio la vuelta y comenzó la larga caminata de regreso a su auto. Al volver a su coche, giró la llave de contacto y emprendió el largo viaje a Metrópolis. Allí iría primero, donde averiguaría quiénes debían pagar por lo que habían hecho. Miró por el espejo retrovisor y con el rabillo del ojo vio algo en el asiento trasero. Se dio la vuelta para verlo mejor y, tan pronto como lo hizo, el nudo volvió a formarse en su garganta. Acurrucado en el asiento trasero del coche, el conejo de peluche yacía de lado. En medio del pánico, Lex había olvidado agarrar el querido conejito de peluche de su hijo. Lo miró con sus brillantes ojos de plástico y sus suaves orejas solo por un momento, luego fue demasiado. Lex se detuvo a un lado de la carretera y empezó a llorar por el niño que tenía que dejar. Por Clark, el niño que tanto había deseado criar y amar, pero que le habían arrebatado. Recuperaría a su hijo y haría que los monstruos que trabajaban en el laboratorio pagaran. Los derrotaría. Por cualquier medio necesario. Line. Martha Kent intentó mantener los ojos abiertos mientras servía 2 tazas de café. Se sentó a la mesa con un suave suspiro y trató de no dejar que el nudo en la garganta superara sus emociones. Habían pasado 3 semanas.
3 semanas desde que acogieron a Clark, 3 semanas de noches sin dormir mientras el pobre niño era aterrorizado por pesadillas, 3 semanas sin saber qué hacer. Y habían pasado 3 semanas desde la última vez que vieron o supieron de Lex. 2 manos fuertes pero delicadas se posaron sobre sus hombros y Marta se inclinó hacia la bodega. Al menos, su esposo estaba allí para ser un faro en medio de la tormenta. Te preparé café, dijo, pero su voz era apenas un susurro. Estaba segura de que si hablaba más alto, se echaría a llorar. No le añadí nada, pero, Jonathan la interrumpió. No te preocupes, Marta, dijo. Su voz era igual de suave, y ella se preguntó si él también intentaba no llorar. Era frustrante. No podía hacer nada para ayudar a Clark. Quería abrazarlo, consolarlo cuando tuviera una pesadilla y protegerlo del mundo. Pero no podía. Se había distanciado. No quería que lo tocaran. Su corazón latía con fuerza cada vez que él lloraba por su padre. Cada vez que preguntaba dónde estaba su papá y cuándo volvería. Podía elegir entre decirle la verdad o fingir que sabía la respuesta. Normalmente, simplemente se quedaba callada. ¿Qué tan grave fue la pesadilla?, preguntó Marta. Jonathan suspiró y dio un largo sorbo a su café solo. Se veía tan cansado, tan destrozado y derrotado como ella. Muy mal, dijo. Lo que me recuerda que tengo que meter las sábanas en la lavadora. Marta hizo una mueca. Los accidentes normalmente solo ocurrían con las peores pesadillas de Clark, pero parecían ocurrir cada vez con más frecuencia con el paso de los días y las semanas. A veces tuve varios accidentes en una noche debido a las pesadillas. ¿Lo bañaste, verdad?, preguntó. Jonathan ascendió. Sí, dijo. Se peleó conmigo todo el tiempo, pero lo dejé limpio. Me da mucha pena el pobre chico, dijo en voz baja. No se merece nada de esto. Merece estar con Lex. Jonathan tomó otro sorbo de café y se pasó la mano por la cara. Ojalá supiera cómo ayudarle, dijo. Esta vez, las lágrimas brotaron de los ojos de Marta. Le habían prometido a Lex que Clark sería feliz y estaría bien cuidado. Era evidente que el niño se sentía miserable, hacían todo lo posible por cuidarlo y mantenerse ocupado, pero tenían claro lo que el realmente niño quería. A su papá. Mañana lo llevaré a los establos, dijo Jonathan. Le gustan los caballos y el trabajo. Además, un poco de sol le sentará bien. Marta asintiendo y secó las lágrimas. Aunque las noches con el niño habían sido horribles, no tardaron en descubrir cuánto disfrutaba Clark estar con los animales de la granja y ayudar con ellos. También le gustan las gallinas, dijo. Pero no le gustan los gallos. Jonathan soltó una risita. Es muy gracioso. Marta se plantó de nuevo antes de tomar un sorbo de su café. Se había enfriado mientras estaban sentados allí. Dijo que lo mordió el gallo, explicó. Con eso basta, respondió Jonathan asintiendo, luego miró el reloj detrás de Marta y suspiró. Deberíamos irnos a la cama. Marta se levantó y se levantó. Yo me encargo del siguiente turno, dijo. Jonathan se acercó, la rodeó con sus brazos y le dio un suave beso en la cabeza. Marta se apoyó en él. Vamos a resolver esto, Marta, dijo. Te lo prometo. Marta apretó la cara contra la suave camisa de Jonathan y asintió levemente. Lo sé, dijo. Quería que las cosas mejoraran para Clark, pero lo que realmente deseaba era que Lex regresara. Cuanto antes, mejor, pero dudaba que eso sucediera pronto. Solo tenía una cosa segura. Clark necesitaba a su papá. Lex necesitaba volver. Lex no había dormido en días. Hizo clic en otro archivo de los interminables archivos de la base de datos de Luthor Corp, pero sus ojos ardían y estaban tan borrosos que apenas podía verlo. Seguía buscando la identidad de los hombres que habían trabajado en el laboratorio, en el proyecto 33-1, pero su padre había ocultado bien los archivos. También había contratado a un investigador privado, pero en ese momento eran tan inútiles como el café que Lex estaba tomando. Quería dormir. Quería pasar la noche entera en una cama suave y con sábanas suaves en lugar de estar sentado en su escritorio con la luz azul de la computadora quemándole los ojos. Una mirada al conejo de terciopelo en su escritorio le recordó por qué estaba haciendo esto. Su hijo. Su dulce Clark, que se acurrucaba junto a él después de una pesadilla y se dormía en su pecho. Su dulce Clark, que llegaba a su oficina cada mañana envuelto en la manta de Julián. Su dulce Clark, que se merecía la luna y todas las estrellas. Lo hizo para que Clark estuviera a salvo. Cada segundo lejos de él era una tortura, y todo su cuerpo ansiaba volver con su hijo. Pero no podía. Alistair seguía ahí fuera, y Lex sabía que no se detendría hasta que lo obligaran o hasta que consiguiera lo que quería.
Era una de las razones por las que su padre había sido tan buen amigo. Ninguno de los dos se rindió. Lex había visto a Alistair desde aquella noche. Cada vez que lo veía, quería destruirlo en ese mismo instante, pero sabía que no era así. Sabía que no podía matar a Alistair y esperar que todo mejorara. Si Lex simplemente matara a Alistair, la policía intervendría y descubrirían lo del laboratorio y de Clark. Si descubrieran lo de Clark, lo enviarían a un laboratorio donde le harían pruebas para su propio beneficio. El niño nunca sería más que una rata de laboratorio, y Lex no sería más que un criminal. Suspiró y siguió revisando los archivos. Quizás revisar a todos los empleados de Luthor Corp fue una mala idea, tenía que haber alguna manera de encontrar lo que buscaba. Seguramente en algún lugar estaba la información que buscaba. Suspiró de nuevo y luego recogió el conejo de terciopelo. Le ardían tanto los ojos que apenas podía ver la mancha en la oreja, causada por las manos sucias de Clark. Acarició su suave lomo un momento mientras intentaba reflexionar sobre todo. Algo le faltaba. Estaba seguro de ello. Simplemente no sabía qué. Cuando encontró el archivo impreso original sobre el proyecto 33-1, no se preguntó mucho sobre su procedencia, solo sobre el proyecto en sí. Pero ahora que investigaba más a fondo el negocio de su difunto padre, se preguntaba por qué no había encontrado más detalles al respecto. Había encontrado detalles sobre el laboratorio, por supuesto. Había encontrado las grabaciones de seguridad y los detalles del contrato de arrendamiento. Incluso sabía en qué se suponía que trabajaba el laboratorio desde un punto de vista legal, pero nada sobre quienes trabajaban allí. Después de unos minutos más de mirar las luces cegadoras, Lex cerró la computadora portátil y se puso de pie. Por mucho que lo odiara, tenía que trabajar por la mañana y necesitaba verse presentable. Inmediatamente después de dejar Smallville, se dio cuenta de uno de sus mayores errores. Había desaparecido de la faz de la Tierra y la gente empezó a preguntarse qué había sucedido. Así que ahora Lex iba a la oficina todos los días, asistía a banquetes y fiestas al menos una vez por semana. Claro, era principalmente para presumir. En la oficina, intentaba averiguar cosas sobre el laboratorio. En los banquetes, hablaba con gente que creía que podría tener alguna conexión con él. Lo único que importaba en ese momento era acabar con Alistair y el laboratorio, pero tenía que asegurarse de hacerlo de una forma que no hiciera sospechar al público en general de su comportamiento. Tenía que admitir que el alcohol aliviaba el dolor. Aunque solo fuera temporal y despertara a la mañana siguiente con náuseas. Unas horas sin sentir el corazón destrozado valieron la pena para sobrellevar las migrañas. Llevó el conejo de peluche a la cama, luego lo puso en la mesita de noche y comenzó a desvestirse. Habían pasado 3 semanas. 3 semanas sin ningún progreso, 3 semanas fingiendo estar bien, 3 semanas deseando estar con su hijo. Negó con la cabeza. No podía pensar en Clark. Si se permitía pensar en cuánto lo extrañaba, volvería corriendo a Smallville y pondría a todos en peligro. Se acostó en la cama y se cubrió con las sábanas. Pronto terminaría. Acabaría con Alistair y pronto se reuniría con su hijo. Cerró los ojos e intentó dormir. Solo esperaba que llegara pronto. Line. Lex bebió un sorbo de su copa de champán y trató de parecer interesado en la gala en la que estaba. Lo último que quería era estar en la gala de Willietech, pero ya no tenía opción. Necesitaba aparecer y no podía tomarse más tiempo libre. Alistair subió al podio y se aclaró la garganta. La sala quedó en silencio a su alrededor. Bienvenidos amigos, dijo. Gracias por venir esta noche a acompañarme en la presentación del nuevo proyecto de Willietech. Lex observaría cómo la sala a su alrededor sonreía un poco más y se acercaba un poco más. Alistair tenía ese tipo de efecto en la gente. Era la persona más carismática que Lex conoció. Se preguntó si eso era lo que hacía que su padre lo apreciara tanto. El proyecto Asclepio, llamado así por el dios griego de la medicina y la salud, traerá precisamente eso, dijo Alistair a la multitud. El proyecto Asclepio busca curar todas las enfermedades de todos los rincones del mundo. Lex ladeó la cabeza. ¿Qué clase de droga milagrosa había encontrado Alistair para el proyecto Asclepio? Una inyección milagrosa que puede curar cualquier enfermedad y traer paz a la humanidad en su lucha contra las enfermedades, continuó. Gracias a su generoso apoyo y donaciones, todos viviremos un futuro mejor. Un futuro sin enfermedades. La multitud comenzó a aplaudir ensordecedoramente, y Lex aplaudió lentamente con ellos. Había algo extraño en el proyecto Asclepio. Simplemente no tenía ni idea de qué. Alistair abandonó el podio y la gente en la sala continuó charlando.
Lex permaneció sentado en su asiento, pero, siendo sincero, quería otra copa. Alejandro. Lex respiró hondo y esbozó su mejor sonrisa. Alistair, saludó. Alistair sonriendo antes de sentarse junto a Lex. Qué bueno verte, dijo. Confío en que la vida te está tratando bien. Lex presionó la mandíbula y asintió. Está bien, le dijo mientras dejaba el champán en la mano. ¿Y cómo lo hiciste? Alistair ladeó la cabeza. ¿Hacer qué, Alejandro? Preguntó. Proyecto Asclepio, explicó Lex. ¿Qué clase de trato con el diablo hiciste para conseguir una droga milagrosa? Alistair soltó una risita y Lex frunció el ceño. No había nada de gracioso en esta situación. Una droga milagrosa que pudiera curar cualquier cosa era algo que la humanidad había estado buscando desde el principio de los tiempos. De alguna manera, Alistair la había encontrado por casualidad. ¿De verdad no lo sabes? Preguntó Alistair. Parecía sorprendido, como si esta droga milagrosa fuera del conocimiento público. Lex negó con la cabeza. No. Dijo. Alistair se cruzó de brazos. Bueno, eso sí que es gracioso, considerando que lo robaste de Willietech, le dijo. Lex frunció el ceño. No había robado nada de Willietech. A menos que, el niño nunca fue tuyo, dijo Lex. Mi padre te contrató para trabajar en el proyecto 33-1. No eras su dueño. Alistair negó con la cabeza. Era una sociedad. Willietech y Luthor Corp trabajaron juntos en ese proyecto, explicó. Y tú le robaste y lo cancelaste. No vas a recuperar al niño, dijo Lex. Y el niño no tiene el poder de sanar. Leí el informe que le enviaste a mi padre. Alistair frunció el ceño. Bueno, desde luego no lo suficiente, dijo. ¿O simplemente no te importó? ¿No te da curiosidad todo ese potencial que te estás perdiendo al ocultarlo? Lex se alegró de haber dejado el vaso, porque sinceramente quería estampárselo en la cara engreída de Alistair. Pero por mucho que lo deseara, sabía que cualquier acto violento que haría esa noche se arrepentiría mañana cuando saliera en todos los periódicos. Disculpen si esta es una opinión controvertida, pero no creo que sea correcto experimentar con niños, dijo Lex mientras se ponía de pie. Necesitaba salir de allí antes de hacer algo de lo que pudiera arrepentirse. Empezó Alistair mientras Lex se alejaba. Ahora entiendo por qué tu padre intentó tener otro heredero. Lex se dio la vuelta. Disculpa. No eres lo suficientemente ambicioso, Lex. Necesitas aprovechar las oportunidades con los brazos abiertos, dar rienda suelta a tu curiosidad, le dijo. Quizás, Julián habría sido más ambicioso. Qué lástima que muriera tan joven, el pobre niño. Al mencionar la muerte de Julián, Lex solo pudo ver azul. Una cuna azul con una manta azul, una almohada azul que ocultaba unos labios azules. Los labios azules que antes eran de un suave rosa. Lex lo había matado. Había matado a su hermanito. Respiró profundamente y se estremeció mientras intentaba alejar el recuerdo intrusivo. Espero que disfrutes el resto de tu gala, Alistair, dijo. Felicidades por el nuevo proyecto. Se fue antes de que Alistair pudiera decir otra palabra. Jonathan y Clark trabajaron en silencio. No era un silencio incómodo, sino un silencio de trabajo duro y respiración agitada. Había poco tiempo para hablar cuando los caballos necesitaban paja nueva en sus corrales. Deseaba saber cómo ayudar a Clark, pero sabía que no podía. Lo que Clark quería era a su padre, y Jonathan no era su padre. Lex sí. Jonathan dejó su horca, luego se acercó y suavemente se la quitó de las manos a Clark. Vamos, le dijo Jonathan en voz baja. Es hora de un descanso. El niño asintió y se sentó en uno de los fardos de heno. Iba abrigado con un abrigo grueso y llevaba un gorro, pero aún parecía tener frío. El invierno se había adelantado en Smallville. Jonathan se sentó en el fardo junto a él y le pasó un termo de chocolate caliente. Bébete esto, dijo. Te calentará. Clark empezó a sorber el chocolate caliente, y Jonathan suspiró antes de beber de su propio termo de café. El silencio lo iba a matar. Había estado bien mientras trabajaban, pero ahora era demasiado silencioso para Jonathan. Entonces empezó Jonathan, y luego se aclaró la garganta. ¿Tienes algún caballo favorito? Clark asintió. Funky, dijo en voz baja, y Jonathan sonrió. Funky era su pony miniatura marrón. Se había vuelto más temperamental con la edad, pero siempre era un ángel con Clark. Era una dulzura cuando estaba con él. Se preguntó si Clark se había ganado su confianza robando del escondite de terrones de azúcar. También se preguntó cuántos terrones de azúcar se habría comido Clark si los hubiera encontrado.
Es una buena chica, dijo Jonathan. Mi favorito es Ace. Puedo enseñarte a montarlo si quieres. Clark lo miró, sus ojos azules brillaban intensamente. ¿En serio? Preguntó. Jonathan no tardó mucho en darse cuenta de que el niño solo hablaba con frases cortas, pero cada palabra valía 1.000.000. Sabía por lo que había pasado. Cada palabra era como un nuevo nivel de confianza para Jonathan. Claro, dijo Jonathan. Tendrá que hacer un poco más de calor, pero si quieres, Clark sonrió. Gracias. Jonathan sonriendo y luego observó a Clark tomar su chocolate caliente. Intentó contener un suspiro. Era tan fácil mantener a Clark ocupado y feliz durante el día, pero en cuanto se ponía el sol, volvía a sentirse miserable. Se sintió inútil cuando el niño gritaba y lloraba llamando a su padre en plena noche. Era como una puñalada en el corazón cada vez. Clark. Empezó, y luego bajó la vista hacia su café. ¿Te gusta la granja? Clark dudó antes de asentir. Sin embargo, tras un momento, habló. Quiero a papá. Jonathan resistió el impulso de abrazar a Clark con fuerza. En el pasado, eso solo le había provocado un ataque de ira. Lo sé, amigo, dijo. ¿Volverá pronto? Preguntó Clark. Nariz, ¿por qué no? Jonathan sospechó. No podía decirle la verdad al niño. Decirle la verdad a Clark significaba que el niño podía culparse a sí mismo o huir. No podía decirle que Lex no volvería hasta que se hubiera ocupado de todos los que habían amenazado a Clark, porque eso lo culpaba directamente. No me ha dicho cuándo volverá, chaval, dijo, y se levantó. Bueno, deberíamos volver al trabajo antes de que Marta termine de cenar y se coma todo el pastel sin nosotros. Clark ascendió, luego se levantó y agarró la horca. Al cabo de un momento, ambos volvieron al trabajo y el silencio los envolvió de nuevo. Solo que esta vez, sus corazones se hundieron un poco más.